Bienvenidos al podcast de Travel Coach Network en español. Soy Sonia Cruzoró, Travel Coach certificada e instructora del programa de certificación en Travel Coaching en español. Una semana más, aquí estamos resolviendo tus dudas para ayudarte a construir tu negocio de Travel Coaching. Y hoy tengo conmigo una invitada muy especial. Su nombre es Carmen Jerea y es consultora con más de 20 años de experiencia en estrategia digital. Carmen estudió marketing y comercio internacional en Francia y Canadá para luego completar un magíster en diseño avanzado en Chile. Es candidata a PhD en interacción humano-computador y junto con su trabajo de consultora y business coach, Carmen es creadora de contenido y analista tecnológica. En Frit, su canal de YouTube y su newsletter, Carmen comparte análisis, tendencias y datos prácticos sobre tecnología, negocios y comportamiento humano. Y es Top Voice en LinkedIn y embajadora de Lovable, plataforma para crear productos digitales con inteligencia artificial. Carmen, bienvenida al podcast. Hola Sonia, muchas gracias por la invitación y un gusto conocerte a ti y a tu red. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Y bueno, lo primero que quería preguntarte, Carmen, porque he visto que has vivido en varios países y ahora ya llevas años viviendo en Chile. ¿Cómo ha influido este recorrido personal de viajar? Porque sabes que aquí nos encanta viajar, tenemos pasión por viajar y emprendimiento. ¿Cómo ha influido este recorrido por diferentes países en tu forma de entender las personas, a lo mejor conocerte más a ti misma también y a tus clientes? Bueno, pienso que primero ha sido parte de mi personalidad y de cómo he ido formándome y expandiéndome, en el sentido que yo me fui de Rumania a los 19 años a estudiar a Francia. Siempre había pensado que, siempre había soñado con Francia y como que no había otro país en el mundo que no fuera Francia cuando era muy pequeña. Y eso también ha sido como consecuencia de el aprender francés cuando pequeña, ir a concursos de francés, como apasionarme por la cultura francohablante. Después llegué a Canadá y me di cuenta que, claro, había un mundo que era mucho más grande de lo que yo conocía y de lo que yo había soñado. Y en ese sentido, como haber hecho mi formación de pregrado en Canadá y también como estudiado un montón después y trabajado allá, también como que cambió mi forma de trabajar o, digamos, influyó o forjó mi forma de, de trabajar y de querer conocer más y de sentirme como libre para desarrollarme y un poco desarrollar ese lado de como ciudadana del mundo, ¿no? Y después, hace 15 años llegué a Chile. En verdad, había viajado antes de Chile con varios proyectos de la universidad y de mi trabajo desde Canadá. Entonces conocía también Chile y como empecé a sentirme cada vez más en casa. Entonces al final me di cuenta que para mí los viajes eran como parte de mi naturaleza y de mi forma de ser y no era como una actividad que había que separar del resto de mi vida, si quieres, del trabajo o de los estudios, sino para mí es como vivir, es viajar, o sea, necesito moverme para mover las ideas, para conectar con otras personas. Entonces, de repente no hablo tanto de viaje porque para mí es como, no sé, hablar de la comida o hablar de, que bueno, que sí lo hago también, o como del deporte es como, es así, o sea, no, se me hace muy necesario, encuentro yo, para mi forma de ser y de trabajar. Sí, no, entiendo perfectamente y ese cambio de ambiente, ¿no? Cambio de... te refresca las ideas, te da nuevas ideas, te abre la mente, conocer a diferentes personas. Total, estoy totalmente contigo en eso. Sé que vienes de un mundo más estratégico, basado en datos, pero también hablas de intuición. ¿Cómo conviven esas dos cosas en tu trabajo? Sí, en verdad tengo igual, creo que por mi formación, o no sé, mi forma de ser como un lado muy matemático, un lado muy de creatividad y de diseño, y creo que eso se conecta mucho con la intuición, en el sentido de, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de tomar decisiones basadas en datos o de hacer diseño basado en datos, ¿no? Como que se nos olvida a veces esa parte más humana que tiene que ver con la intuición, que no es tanto así como, no es un guess, no es como, ah, voy a, no sé, como dice Maga, no es como de la guata, ¿no? Es porque en el fondo está basado eh, en la sabiduría, que también es el fruto de un proceso de aprendizaje continuo, de ensayo y error, de encontrarse con situaciones que te hacen decir que sí o que no,
pero no es porque lo estás adivinando, sino es porque realmente hay una experiencia de vida o de trabajo o de cómo conocer al ser humano, por ejemplo, que te hace decir, ¿sabes qué? Mi feeling o mi olfato me dice que no. Y creo que muchas veces en emprendimiento o en el mundo de los negocios se nos enseña a tomar decisiones basadas en datos, como para querer objetivizar algo, cuando en verdad hay más que los datos, ¿no? Y ahí hay que aprender a decidir, a veces sin tener toda la información y como todos los datos sobre la mesa, y ahí lo que nos ayuda a realmente movernos y como avanzar es la intuición, eh, Es muy bueno como eso. algo Sí. muy humano, digamos. Sí, sí, total, porque claro, los datos nos dan esa guía, ¿no? Esa feedback que es importante para saber si algo funciona, si algo no funciona, basándose en los datos, pero a veces esos datos quizás tardan un poco más en llegar o no es exactamente, hay algo más, hay un factor más allá que es, como tú dices, más intuitivo, más humano, que también hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de entender al cliente y la experiencia del cliente, muchas personas pueden tener o la sensación, ¿no? de que tienen algo valioso que ofrecer, tienen algún servicio que, bueno, puede aportar mucho a su audiencia, pero les cuesta que el cliente lo perciba de esa forma. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que puede ser que no estén viendo o entendiendo de su cliente? ¿Qué puede ser que haga que el cliente no reciba ese mensaje o el valor percibido del cliente no sea exactamente lo que la persona que tiene ese producto o ese servicio está ofreciendo de verdad? Uf, a ver, son muchas cosas, pero diría yo que de repente el tema de la atención, bueno, vivimos en una época donde estamos expuestos a muchos mensajes de muchas marcas, de muchas personas, están pasando muchas cosas alrededor nuestro, entonces nuestra atención es un bien súper escaso, entonces no tenemos, o sea, tenemos atención para aquellos que circunstancialmente es relevante, ¿no? Hay un montón de sesgo también que nos rodean, que hace que ahora le estoy poniendo más atención a ciertas cosas porque, bueno, quizás tú me hablaste de algo, entonces ahora le voy a poner más atención a eso. Entonces, de repente no es que para las otras personas no sea importante o no sea valioso lo que nosotros queremos comunicar o vender o proponer. Es simplemente que para ellos, dentro de su sistema mental en ese momento, hay muchas más cosas que están pasando. Entonces, eh, de repente es como, por ejemplo, construir marca o crear un espacio donde sí la persona encuentre relevante lo que nosotros le estamos contando, pero no dentro de un mar de información donde otros tratan de decir lo mismo, sino dentro de, por ejemplo, un contexto específico. Eh, y lo otro es que también en ese contexto de la atención y de la cantidad de pantallas y de ruido al cual estamos expuestos, es que de repente es como demasiado, ¿no? Simplemente no podemos procesar todo aquello que nos llega. Entonces no es porque alguien no nos presta atención o no le gusta o no quiere lo que le estamos proponiendo, es simplemente porque no puede, digamos, no se dieron las condiciones. Entonces, eh, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, creo que primero construyendo marca, estando en los lugares adecuados donde están las personas que ya se encuentran en una fase en la cual sí necesitan eso que estamos proponiendo. Por ejemplo, no sé si estoy pensando como en temas de viaje, hay como muchas razones que están detrás de los viajes y siempre hablo eso con las empresas con las cuales trabajo, es que hay muchos contextos de viaje. Y la misma persona, por ejemplo, yo no es lo mismo que viaje sola por trabajo a que viaje sola con mi mamá o a que viaje con amigos a una carrera de running o a que vaya a ver a mi familia. O sea, todos son viajes y yo soy la misma persona, pero estoy en contextos diferentes, entonces voy a estar expuesta y voy a estar más atenta, entre comillas, como que mi tiempo de antena se va a ir dirigido a eso, ¿no? Entonces, si tú eres, no sé, organizador de carrera de running o coach de running o como empresa local que tiene un servicio específico para runners que viajan, bueno, tienes que estar ahí donde están los runners y tienes que hablarle en su lenguaje porque si le hablas en otro lenguaje no vas a conectar con ellos. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con como, digamos, para resolver ese tema de la atención que ni siquiera es un problema, es como es, o sea, las cosas son así, estamos expuestos a muchas cosas, ¿no? Para mí es como conectar con las personas adecuadas, en el timing adecuado, en el contexto adecuado,
y bueno, donde más eh, facilitas que estos puntos de contacto sean nombrosos, o sea, sean como numerosos y que haya una mayor cantidad de personas con las cuales tú realmente conectas, bueno, hay más chance que alguien eh, conecte con eso que tú le estás proponiendo. Obviamente también hay que mejorar y hay que como recibir feedback y de repente no queda claro o de repente no vende lo suficiente versus, o sea, o no es suficientemente diferenciador tu mensaje versus el mensaje de la marca de al lado y eso hay que mejorarlo también. Pero lo primero creo que hay que conectar con esas personas que están en ese contexto específico, súper específico, en el cual tienen que estar para que lo que le estamos proponiendo haga sentido. Mm. Primero, tener su atención. Como tú dices, hay tanto Vale, ruido que es difícil de que la persona a la que queremos llegar primero nos encuentre, ¿no? O nos vea o sepa que existimos. Y una vez claro, sepa que existimos y nos encuentre, ahí ya es a ver qué me estás diciendo, si el mensaje resuena conmigo, de la forma que lo estás explicando. Pero lo primero es llegar a esa audiencia. Ese sería el claro, primer paso. claro, claro. Y hablas Eh, de marca. ¿Cómo podría una empresa pequeña, un travel coach, qué serían los pasos o lo más importante cuando quieres crear una marca? a ver, creo que de repente le damos quizás con mucha importancia a como el logo o todo el aspecto visuales, cuando en verdad es solamente el inicio. Digamos, es súper importante porque hay que tener un elemento diferenciador, ¿no? Y en todo lo que harás después, en los puntos de contacto, o los canales que vas a crear, los activos digitales, llámese, no sé, sitio web, redes sociales, etcétera, tienes que tener una identidad visual, ¿no? Pero una vez que lo lanzaste, o sea, tú eres el único al cual le importa que lanzaste eso. Eso es como al resto del mundo no le importa. A cada uno le importa su vida, sus problemas, su contexto específico, su país, su familia, etcétera. Nadie se levanta en la mañana como preocupado de las marcas de los demás, ¿no? Entonces creo que después hay que construir interacción, bueno, obviamente hay que crear experiencias y productos que sean significativos para las personas a la cual quieres llegar, ¿no? Después crear interacciones para que esas personas conecten contigo. Eh, Básicamente llegar a conectar con, así como un efecto de red, ¿no? Llegar a conectar con las personas adecuadas que están en el mindset adecuado para que eso que tú estás proponiendo les haga sentido. Entonces, para mí es eso, es como tener productos, experiencias creados, estar dispuesto también a crear cosas nuevas y a evolucionar en la medida en la cual el mercado evoluciona, el comportamiento de las personas cambia, el contexto cambia. Hay cosas que ya no son relevantes hoy que ayer sí lo eran. Y también hay que ser capaz de hacer evolucionar tu oferta comercial para que siga conectando con las personas. Después, crear interacciones, básicamente hacer que sea, desde las personas que quedan contentas por lo que les ofreciste y que después van a volver o te van a recomendar, a personas que resuenen contigo y que digan, ah, sí, yo quiero que él o ella sea mi coach, ¿no? O que sea no sé, mi proveedor de servicio, o como quiero trabajar o quiero comprarle algo a esta persona o a esta marca, ¿no? Ujú. Sí, porque hay tantas cosas que tenemos que tener en cuenta y la gente a veces se fija mucho, pues eso, pues en los colores de la marca o en el logo, pero es mucho más, es un mensaje y me gusta cómo hablas de la experiencia omnicanal, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Por qué es importante tener una experiencia omnicanal a través de diferentes canales? A ver, solo como pequeño contexto, empezamos a hablar del tema omnicanalidad, ¿verdad? Para hacer diferencia con las marcas más tradicionales que no se nacían en un punto de venta o en un espacio físico, por ejemplo, un banco hace 50 años atrás que solamente tenía una sucursal, ¿no? Entonces, ese era su único canal. Y dentro de la sucursal pasaban muchas cosas, estaban las personas que atendían, había como, no sé, alguna forma como folletos, medios, papeles, etcétera, ¿no? O en una agencia de viaje tradicional que tenía un punto, un punto físico en la calle, ¿no? Un espacio donde recibía a las personas. Y con el tiempo empezaron a aparecer, bueno, las redes sociales, los sitios web,
eh, eh, WhatsApp, otros canales propios o prestados, ¿no? que estamos usando para conectar con la persona. Entonces, la omnicanalidad tiene que ver con cómo articulo todo lo que está pasando en los distintos puntos de contacto en los cuales yo me encuentro con mi audiencia o con mis clientes, básicamente, ¿no? De tal forma que si una persona vio algo en mi Instagram y después habló conmigo por WhatsApp, que eso sea continuo, como que haga sentido, que sea consistente, que yo por WhatsApp le sepa responder lo que publiqué en Instagram, ¿no? O sea, la persona compró algo en la web y después hace seguimiento de esa compra por mail o por redes sociales, que la persona que atiende sepa que, ok, tú compraste algo en tal fecha y es para tal, no sé, país o como... Entonces, esa comunicación y esa fluidez tiene que ver con la omnicanalidad. Entonces, es básicamente ser una marca decente que ofrece un servicio que las personas esperan, ¿no? Pero a eso le llamamos omnicanalidad, a articular todo esto en los distintos canales. Mm. Es que eso también es como una arma de doble filo, porque tenemos muchos canales que pueden llegar a muchos clientes y diferente audiencia, que a lo mejor pues diferentes rangos de edad, o uno quiere más una red social o la otra, o el email, o es más por WhatsApp, pero a la vez también es un peligro de que se pierda, ¿no? Ese mensaje. No sé hasta qué punto tú recomiendas tener menos canales, pero como más... más que la persona esté más al día, ¿no? De lo que pasa en cada uno, o tener muchos puntos de contacto para no sobrecargar de información al emprendedor también, ¿no? Porque a veces estás en diferentes sitios, uno te manda un DM por Instagram, el otro te manda un email, el otro te llama, ya no sabes ni por dónde estás y puede que dejes pues, a alguien en visto porque no has visto ese mensaje. Eso sí, que también me pasa y seguramente nos ha pasado a todos. O sea, pues creo que es importante como diferenciar entre lo que son canales de venta, o sea, el lugar donde yo voy a vender efectivamente, ya sea en línea, con, no sé, una web, con un medio de pago, o una OTA que tiene medio de pago, eh, de lo que son canales para comunicar. Entonces, creo que tu oferta comercial tiene que estar en algún lado, como que tiene que haber un espacio, o sea, si es una marca que además es abierta, ¿no? Y no es un servicio súper personalizado donde, qué sé yo, por ejemplo, no sé, una persona que es coach y que solamente participa de licitaciones o de cosas así, pero en general las marcas son abiertas, ¿no? Y necesitan abiertamente proponer su oferta comercial. Entonces creo que necesitas que tus canales de venta sean como diferenciado de los canales de comunicación. Es decir, por ejemplo, no vender solamente por Instagram, ¿no? Como que hay que tener tienes que tener tu propio sitio web o tu propio espacio dentro de un marketplace o dentro de una OTA, por ejemplo, porque el día en el cual, no sé, tu cuenta en Instagram falla o te la suspenden o cualquier cosa, vas a perder todo eso que vienes construyendo. Entonces, es importante que tengas algo tuyo que sea como un activo digital propio, ¿no? Ujú. Y lo otro que son los canales para difundir eso, para comunicar también con las personas que te escriben, como dices tú, te mandan DM por aquí, DM por allá. O sea, obviamente siempre depende de los recursos y del equipo, si es una persona que está sola, ¿no? O como que puede que delegue parte de, pero que esencialmente es un one woman o one man show, no es como una sola persona. Obviamente que hay que enfocarse en las capacidades de uno y usar la tecnología de manera como sensata para que eso, nada, para que te facilite tu trabajo, tener procesos, etcétera. Pero no, no tienes que estar en todas las redes sociales simplemente porque sí, ¿no? Lo que veo por lo general desde mi lado más de investigadora es que las personas o las marcas tienden a tener un canal que es como de predilección, ¿no? Como que hay algunos que encuentran un poco su tribu más en Instagram, otro más en LinkedIn, otro más en Facebook, que todavía hay países donde Facebook tiene mucho alcance, otro más en TikTok. Entonces lo que hace uno por lo general y lo que yo también recomiendo es como tener al menos
un espacio donde tú te sientas cómodo y sientas que como ahí te estás encontrando con la gente que es significativa para ti. Y después, una vez que eso lo entiendes y sientes que estás cómodo, como ir hacia otro, ¿no? Y ir probando y también pensar que a veces es una cuestión de timing, de que, no sé, quizás hoy día Instagram no era el lugar adecuado para mí, pero puede serlo dentro de un año o dentro de un par de meses. Y eso, y como obviamente medir y una vez más, escuchar la intuición y darte cuenta dónde sí hay cabida para tu marca y dónde es mejor que no. O sea, y tampoco la idea es abrumarse, ¿no? Pero a propósito de eso que decía al inicio sobre la atención, créeme que no es cierto que las personas lo vieron simplemente porque lo publicaste en una red. O sea, las personas tienen la atención súper distribuida y no necesariamente lo vieron. Ahora, claro, la repetición igual es importante y ahí como cuál es el justo equilibrio entre no repetirse demasiado y ser pertinente, creo que también hay que ver el formato de esa red, hay que adecuar el mensaje a esa red, pero de repente simplemente, no sé, si tú tienes como una fecha clave de un evento o como eh, tienes que comunicarlo en todos tus puntos de contacto donde están las personas que deberían escuchar eso. Mm. Y me hace Y curiosidad cómo hablas de tribu, ¿no? De la gente que realmente es tu gente. ¿Cómo encontramos nuestra tribu? ¿Cómo se consigue eso? a ver, yo creo que multiplicando las instancias, por decirlo de alguna manera, como donde más uno se mueve a propósito de esa idea del viaje como potenciador también bueno, de nuestro talento, de nuestro propio proceso de aprendizaje y de evolución. Creo que, claro, hay que multiplicar la instancia para conectar con las personas. Entonces, eh, ahí quizás como, digamos, inmigrante o expat que he vivido varias veces este proceso de cambiarse de país, de repente con algunas amigas conversamos de que eso es algo como, es como supervivencia pura para quienes nos hemos cambiado de país, porque uno necesita conocer gente y claro, guardar el contacto o mantener contacto con las personas que ya conoces, pero también necesitas como echar raíces locales, ¿no? Entonces, puede ser desde hacer cosas que te gustan. No sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho el baile y me gusta mucho el deporte, entonces, claro, ahí conecto con muchas personas en actividades presenciales. Eh, y si miro en la parte online, claro, mi primera, mi primer, digamos, superpoder que tiene que ver con la comunicación, con conectar con la persona es el escribir. Entonces, en general, se me ha dado mucho mejor escribir en mi propia web, tener un blog, tener una newsletter y estar en LinkedIn, que es una red donde uno sí, eh, el formato escrito y el formato como un poco más largo es parte de cómo es esa red, ¿no? Por ejemplo, no sé, TikTok para mí no me siento cómoda en TikTok porque lo encuentro demasiado eh, como adictivo. Desde una Ujú, vez del lado investigadora y demasiado como muy enfocado en capturar tu atención y sobrecargarte de cosas, pero no obstante, sí que eso es algo que me pasa a mí y que hay marcas y hay personas y marcas, digamos, marcas personales y también empresas grandes que sí tienen, o sea, les va súper bien en TikTok porque allí conectan con las personas y de repente como que logran logran llegar a una gran audiencia en TikTok y después se van a otras partes o simplemente siguen en TikTok. Entonces, también es una cuestión personal y de cómo es tu marca y obviamente si es una marca muy chiquitita, bueno, tú eres tu marca y es una marca donde ya hay un equipo detrás y una empresa, ahí hay que ser estratégico. O sea, si yo tuviese más personas y como un presupuesto de experimentación disponible a meter en TikTok, probablemente que probaría mayor, como le daría más chance a TikTok, ¿no? Eh, y así, claro, hay que poder elegir y hay que poder priorizar. Y no hay que estar en todas partes, ujú, definitivamente. Entonces, creo que uno encuentra también su tribu en la medida en la cual uno recibe feedback de las personas y uno siente que eso les sirve para algo, ¿no? Como para sí, aprender, evolucionar, aportar valor. Eh, eso, ujú. básicamente.
Has dicho algo que sí, es importante encontrar la tribu donde crees que está tu cliente ideal, bueno, en tu parte personal, donde tú te lo pasas bien y tus hobbies, pero cuando hablamos de negocios es como que nos fijamos más dónde está mi cliente ideal, pero a veces no tenemos en cuenta donde yo me siento cómodo, que es lo que tú dices, ¿no? Creo que es una combinación de los dos, porque si solo nos vamos a focalizar dónde está el cliente ideal, pero no nos gusta esa red social o no nos gusta esa plataforma, eso también se va a reflejar. Y si queremos atraer personas que son como nosotros o que resuenan con nuestra historia, pues es más probable que estén donde nosotros estaríamos, ¿no? O donde nuestra comunidad o nuestra tribu la encontraríamos si fuera, pues eso, algo más personal y no solamente negocio. Claro, claro. Y bueno, de hecho, también creo que no somos seres como trabajadores, no sé, de 8 a 5, sino, y muchas veces, quizá más en la vida adulta, como no sé, después de los 30 años, 40, uno sí conecta con las personas desde otras cosas, desde otros lugares y no solamente desde lo estrictamente profesional. ¿A qué me refiero con eso? Es que, por ejemplo, si uno... eh, a mí me gusta mucho las velas, navego, soy parte de un equipo de vela amateur y también el running. Y muchas veces cuando llego a una reunión con alguien, si nos conocemos virtualmente, la persona ya sabe de eso. Entonces a veces me pregunta, oye, ¿cómo le has ido a Amanda, que así se llama mi team, o fuiste a tal maratón, ¿cómo te fue? ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué tal estuvo? Etcétera. Y entonces eso es como un potenciador de conversaciones. De hecho, a propósito de los viajes, el año pasado estaba en la puerta de embarque para ir a la Patagonia en un contexto de un evento profesional. Estaba con la polera de la Maratón de Chicago y muchas conversaciones porque todo el mundo iba al mismo, o sea, digamos, 80% del avión iba al mismo evento en Puerto Natales, en las Torres del Paine. Y la gente me preguntaba por mi polera, porque había gente de Estados Unidos y justo se estaba corriendo otra maratón en ese fin de semana, había gente de Chile, entonces al final es como llegas al evento y ya los conoces un poco de antes porque ya se rompió ese hielo, ¿no? de la conversación, entonces es como al final hay que hacer redes, pero no en el sentido de como, ay, no, tengo que hablar con mucha gente, no, sino también tienes que ser tú y tienes que propiciar las conversaciones con otras personas en los ambientes donde puedes encontrar oportunidades para conversar con las personas. Y eso puede ser en la puerta de embarque del avión, puede ser en un café, puede ser en un espacio de coworking, puede ser eh, donde sea. Pero digo, no necesariamente hay que esperar en llegar a, no sé, en la reunión como física o en el Zoom o en él para crear esos espacios de conversación al final. Mm. Y tal como lo comentas, es como una mezcla entre lo personal y lo profesional, ¿verdad? Es no separar, esta es mi vida personal, estoy en un ambiente profesional, sino que al final somos una persona y no se puede diferenciar tampoco tanto, ¿no? Como dos diferentes departamentos de lo que es personal y profesional, porque al final la relación es así como lo ves. Claro, exacto. Es que de repente, bueno, y si tú te fijas hoy en las redes sociales, por ejemplo, si tú hablas de tu trabajo o lees su trabajo, después ingresas a tu red personal, ¿no? Para ver tu familia y tus amigos, igual te aparecen anuncios, igual te aparecen comunicaciones que tienen que ver con tu trabajo, porque es muy difícil separar las cosas. O sea, yo no digo que no hay que poner un límite, sí hay que poner un límite y, claro, hay espacios que son de esparcimiento total y de trabajo total, y hay otros donde es muy ambivalente y uno, claro, por eso que de repente uno hace como, uno recomienda a sus amigos, por ejemplo, que si yo sé lo que mis amigos hacen, bueno, es más probable. De hecho, ayer recomendé a una amiga que es corredora de propiedades porque alguien me pidió un dato y porque sé que es corredora de propiedades. Ahora, si yo no supiera, ya, yo la conozco a ella desde de un ambiente personal, ¿no? De deporte. Si yo no supiera lo que ella se dedica, no podría recomendarla, básicamente. Entonces, ella no me está vendiendo en ningún momento a mí nada, pero yo sé a lo que ella se dedica. Entonces, si tus amigos entienden lo que tú haces,
o si tu familia entiende lo que tú haces o a lo que te dedicas, bueno, es más probable que te recomienden, o no sé, en el caso de la gente que tiene niños en el colegio, o sea, si los otros papás saben a lo que tú te dedicas, es más probable que te recomienden también. No, total, sí, sí. Entender, es muy importante eso, ¿no? Que sepamos también, la persona, lo profesional al final nos da oportunidades en lo personal y en lo profesional, es en los dos bandos. Vamos a Claro. hablar de la forma en que las personas toman decisiones. ¿Qué crees que realmente ha cambiado en los últimos años o qué es lo que busca realmente alguien antes de comprar una experiencia de viaje, por ejemplo? Eh, a ver, bueno, creo que hay muchas, como decía al inicio, creo que hay muchos contextos de toma de decisión de viaje que son diferentes y que cada contexto conlleva ciertos procesos, ¿no? Eh, Creo que hoy estamos expuestos, como decía, a muchas pantallas, a muchas fuentes de información. Entonces, eh, sí, de repente cuesta un poco saber lo que es real de lo que no es real. Ya una de las tendencias que estamos viendo hoy es que las personas sí sospechan de mucho, de que si fue creado con IA o no fue creado con IA. Entonces, ahí, con mayor razón, es importante el contacto humano y la sensación de que eso es auténtico, de que eso es real, bueno, por lo menos nuestra percepción de lo que es la realidad, ¿no? O auténtico. Entonces creo que pasan dos cosas que pasan a la vez, que ocurren a la vez. Por un lado, todos hiperconectados y sí buscamos muchos en línea y sí esperamos que los sitios web resuelvan y que sea 24/7 y que el WhatsApp resuelva y que, bueno, básicamente buscamos autoatendernos y poder informarnos, ¿no? Pero por otro lado, también buscamos contacto humano. Y estas dos cosas se potencian, o sea, porque donde más tecnología y más IA y más automatización, más necesidad de contacto humano, también porque vivimos a años después de la pandemia y porque la pandemia también dejó un antes y un después en cómo nos conectamos con las personas y en nuestra necesidad de socializar. Entonces ahí, eh, nada, para mí esas dos cosas, hay muchas tendencias y hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Eh, eh, pero esas dos son para mí súper importantes. Uno, la tecnología y en cómo las personas buscan por Internet, buscan desde motores de búsqueda como Google, se apoyan en la IA para tomar decisiones o para validar decisiones. Están obviamente influenciadas por los anuncios y por toda la parte de discovery o como descubrimiento de lo que está pasando en las redes sociales, pero también buscan apoyo real de personas reales, de carne y huesos, que les ayuden a resolver, que les acompañen, que sean como eh, eh, empáticos, digamos, con su situación y que les propongan o que les ayuden a resolver lo que tienen que resolver. Yo sé Mm, que la empatía es como un término súper quizá de repente manoseado, pero claro, tenemos estas dos cosas, mucha digitalización y por otro lado mucho contacto de humanidad. mm. Porque la IA está aquí para quedarse y esto solo va a ir a más. Y podemos aprovecharlo, ¿no? Como profesionales, lo que nos ayuda, ¿no? Que nos ayuda, pues eso, pues a tener, hacer nuestras tareas a lo mejor de forma más rápida o sistematizar nuestro trabajo, que a lo mejor puede, algún trabajo que puede ser repetitivo. Pero a la vez, ¿qué consejos darías? ¿Cómo podemos usar la IA para ayudarnos, pero sin que nos quite, sin perder esa autenticidad? Buena, buena pregunta. A ver, bueno, primero hay muchas formas de usar la IA que de repente uno siempre se sorprende, ¿no? Para qué se le ocurre a las personas. Creo que también eso es como abierto a la creatividad y a los procesos de cada persona y de cada empresa. Pero en particular, en general, usamos la IA ya sea para facilitar cierto proceso o para productivizar lo que ya tenemos, por otro lado, para amplificar nuestras capacidades, es decir, como si puedo hacer algo donde técnicamente no tenía las habilidades para hacerlo antes, ahora sí lo puedo hacer, ¿no?
por ejemplo, no sé, programar o desarrollar un producto o hacer gran parte de ese proceso de desarrollo de un producto porque tengo una super idea de negocio y antes necesitaba de un equipo súper grande, bueno, ahora los equipos pequeños pueden desarrollar producto. Eh, Como que sky is the limit en ese sentido. O sea, ya no es necesario saber programar y saber diseñar y saber comunicar y saber muchas cosas, sino que, claro, ser generalista hoy te deja súper habilitado para crear equipos con otros, pero que pueden ser equipos muy chiquititos que hagan cosas muy grandes, ¿no? Y obviamente también productividad, eso es como lo más resuelto, ¿no? Creo que hoy día la gran parte de las personas sí tienen más resuelta la parte de productividad con, con la IA, o bueno, en curso de resolverla. Eh, Sin caer, o sea, sin caer en la facilidad de como usar la IA para escribir o para hacer cosas que son sumamente humanas y donde la creatividad humana sí se nota y donde ahí sí se nota que eso es falso cuando la IA escribe por ti, ¿no? Creo que es distinto usar la IA para, no sé, corregir, para hacer brainstorming, para investigar, para darle una vuelta más, para darle como una nueva perspectiva, para hacer que la IA te haga preguntas, para que mejores tu texto. Pero se nota tanto cuando algo fue escrito por humano versus cuando algo fue escrito como desde el inicio por la IA, que hoy día ya estamos desarrollando esa ceguera, por ejemplo, a la IA. Es como que no, eso, entonces no lo leo, porque ya me suena como más de lo mismo. Entonces, creo que eso hay que evitarlo. No hay que delegar eh, tareas que son esencialmente humanas y creativas y a la IA, ¿no? Mm, Sino, hay como, es que la IA también es demasiado buena para demasiadas cosas, para minimizarla a solamente que nos escriba algo eh, como que nuestra comunicación, que la descripción de nuestro servicio sea pura IA. Encuentro que también es un poco desperdiciar la tecnología y también desperdiciar las capacidades humanas, ¿no? mm. Encontrar ese balance, ¿no? Al final, entre ayudarnos de la IA, pero tampoco dejar de ser nosotros o perder nuestra voz. No sé, aparte de escribir, ¿hay alguna otra tarea que creas que nunca deberíamos delegar a la IA en una empresa? Eh, bueno, creo que siempre hay que mantener eso que es como la supervisión humana, obviamente, o el human in the loop, como la persona en el proceso, porque de repente, bueno, hay casos que son anecdóticos, ¿no? De, no sé, se le delegó a la IA la resolución de reclamo y al final la IA resolvió, pero no resolvió, como que alucinó que había resuelto, ¿no? Entonces creo que hoy día la IA es súper potente en muchas cosas. eh, pero, por ejemplo, en el mundo del diseño hablamos mucho del gusto, como en el sentido de taste, eh, que también es algo que tiene mucho que ver con la construcción de marca y con esos aspectos más visuales de la marca. Creo que eso, o sea, si bien hoy día la IA puede crear un montón de cosas para nosotros y con nosotros, pero creo que hay aspectos, de hecho, bueno, una de mis teorías es que el branding va a volver a ser, a cobrar relevancia porque van a haber tantas cosas que se van a parecer entre sí que para diferenciarse justamente a nivel visual va a haber que vamos a tener que usar la creatividad y la experticia de los diseñadores para, para crear una identidad de marca sólida. Entonces, ahí también como branding como puro, así el trabajo del diseñador de marca que, que te hace como, te crea el escenario perfecto para que luego trabajes con la IA. Pero si haces todo desde cero con la IA y sabes que esto fue entrenado en millones de artefactos que se parecen entre sí, al final, ¿cómo te vas a diferenciar? ¿O cómo esto va a capturar tu esencia cuando en verdad es tú conversando con un diseñador que te haga las preguntas correctas, ¿no? Mm, Eh, entonces creo que también ahí, y la cuestión del gusto, obviamente que un diseñador senior o como bien entrenado con la IA trabajando juntos van a ser súper potentes. Entonces, no es que la IA no sea buena, de hecho la IA es súper buena para eso también. Y a ver, ahora hace un par de días estuve probando Cloud Design y estoy fascinada con Cloud Design, pero cuando tú llevas tu propio sistema de diseño a eso, es infinitamente más potente que hacer algo desde cero, ahí mismo, ¿no? mm. ¿Cuál sería? Como Has hablado de Cloud, no sé, tengo curiosidad por saber cuál es,
el tipo de IA que recomiendas para una pequeña empresa que pueda usar alguna de las herramientas para ayudarle en su trabajo? Yo creo que muchas personas pagan ya por los servicios de Google, ¿cierto? Ya sea porque tienen una cuenta de Gmail, porque tienen Google Workspace, porque tienen Drive. Entonces, hay muy buenos servicios de Google, bueno, Gemini y Notebook LM, que hay que usar, o sea, con mayor razón si estás pagando por ello, ¿no? Digamos, está la versión gratuita, sí, pero además si estás pagando por una cuenta de Google o de Workspace, tienes que sacarle partido a eso, ¿no? Entonces, para mí Gemini y Notebook LM, me encanta Notebook LM porque puedes trabajar con tu propio documento. Entonces, como puedes hacer, bueno, notebooks son como cuadernos, ¿no? Donde agregas todos tus documentos de cierta temática o de cierto proyecto. Y eso me parece fantástico porque donde más experiencia tienes y más años llevas trabajando en algo, más conocimiento tienes y más documentos y más cosas tienes como dividida en un montón de artefactos digitales, entonces poder consolidarlo en un cuaderno, ¿no? En un notebook y trabajar con eso me parece fantástico. Y bueno, fuera del ecosistema de Google, Cloud AI, que es súper fuerte, digamos, en razonamiento, en investigación, en código también, para quienes quieren, porque hoy día también la IA te permite ser mucho más creativo y dar vida a esos proyectos y si sueñas con crear productos digitales, obviamente, eh, para los menos técnicos, o sea, para los no desarrolladores, digamos, para la gente de marketing, de negocio, de turismo, de toda la industria, que tienen experticia en una industria, creo que una plataforma como Lovable aporta un montón porque es una IA conversacional donde tú básicamente puedes crear un producto, o sea, a lo mínimo puedes crear un prototipo y con horas, digamos, y con investigar y con también eventualmente pedir apoyo técnico, puedes también crear un producto, ¿no? Puedes crear una base de datos y todo lo que se necesita para que haya lógica y arquitectura detrás de tu producto. Cuando digo producto me refiero a una plataforma, una aplicación, un producto de software, algo que resuelve necesidades específicas de una industria o de un tipo de persona que trabaja en una industria, ¿no? En turismo, viajes, Mm. restauración, etcétera. Entonces, eso para mí, bueno, el ecosistema de Google, Gemini, Notebook LM, Cloud, Lovable, y después hay como ya más específica, no sé, yo uso Eleven Lab, por ejemplo, para la parte de voz, pero hay muchas cosas. Después uno como que se va eh, eh, como donde más procesos tienes y donde más empieces a ver cosas que se replican y que necesitas poder escalar, ¿no? Ahí vas encontrando eh, tu propia necesidad y dices, ya, ¿qué me ayuda a resolver eso, ¿no? Eh, pero yo creo que por ahí va. Ujú. Qué bueno. Vamos a ir terminando ya con la entrevista, Carmen. Llevamos un ratito hablando, pero me gustaría que nos comentaras dónde ves una oportunidad ahora mismo en el sector del turismo que quizás no estamos aprovechando. Pienso que está el turismo de intereses especiales, eh, que son un montón de necesidades diferentes a, por ejemplo, turismo cultural, deporte. Hoy día hay personas que viajan a cosas súper específicas. Hay amigas que viajan para una despedida de soltero. Hay personas que viajan a una carrera de trail running o que viajan a un Ironman o que viajan a una ceremonia religiosa. Entonces, creo que esa diversidad de necesidades, porque ya has visto, no sé, estoy pensando ahora, siempre van a haber personas que van a hacer su primer viaje o su primer viaje a Europa o su primer viaje a sudeste asiático o a Australia o a etcétera. Que es un patrón, ¿no? Como que siempre va a estar el primer viaje. O, pero después, hoy día hay personas que viajan por el amor de la gastronomía, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, que viajan para el evento deportivo, como que viajan
para participar de eventos de tecnología. em, entonces, creo que hoy el turismo de intereses especiales, que a todo eso yo estudié turismo un año, hace mucho tiempo atrás en Canadá, y también trabajé en una empresa hotelera, y me acuerdo que veía el turismo de intereses especiales como algo muy pequeñito, y hoy día lo veo como algo como muy extenso. Me parece que está en todas partes. O sea, si tú entiendes por qué viajan las personas, es una variedad de como necesidades específicas, y yo creo que ahí hay un gran potencial. Mm, Eh, la especialización, personalización. claro, claro, a como... Sí, sí, siempre, siempre van a haber, obviamente, como te decía, siempre van a haber clásicos como, no sé, la gente quiere conocer París, o la gente quiere conocer eh, no sé, Nueva York, o hacer su primer viaje, o para algunos ir en su primer crucero, o para otros ir en su primer todo incluido, o cosas así. Pero independientemente de eso, donde también me parece que es muy difícil diferenciarse, porque ya, y que eso creo que también las grandes agencias o el mundo online lo resuelve súper bien, porque son como clásicos, pero hay tantas cosas súper específicas que para mí son interesantes, y que tienen que ver con eso, con los intereses especiales, Qué básicamente. bueno. Voy a preguntarte en un momento dónde la gente puede encontrarte, pero ¿hay algo que no te he preguntado que crees que es importante comentar antes de que terminemos? No, 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 creo que quizás, no sé si me extendí demasiado porque me suelo apasionar mucho, pero no, creo que ya dimos la vuelta bastante de las cosas que quería transmitir. Muy bien, sí, hemos tocado un poco los temas así más importantes para que pudieras compartirnos tu experiencia, como muy generosamente has hecho. Muchas gracias. Entonces, ya para terminar, si nos puedes decir dónde la gente puede encontrarte, seguir tu trabajo, aprender más sobre ti, sobre lo que haces. Bueno, estoy en carmenjerea.com, que es mi newsletter, donde escribo desde análisis de tendencias y cosas interesantes que está pasando en el mundo de los negocios y la tecnología, el emprendimiento, el comportamiento humano. Estoy en LinkedIn y tengo mi canal de YouTube, donde tengo desde conversatorios en vivo sobre nuevas economías, o justamente cómo están cambiando la forma de trabajar, y como qué oportunidades están saliendo, a temas más específicos de una vez más tecnología, o como herramientas, o tutoriales, para hacer crecer una marca en digital. Genial, vamos a poner todos los enlaces en las notas del episodio. Y nada, muchas gracias de nuevo, Carmen, y un placer hablar contigo y tener esta conversación. Muchas gracias, Sonia. Un gusto, y nada, espero haberles dejado algunos granitos de arena, y muchas gracias por la invitación de nuevo. Por supuesto. Síguenos en Instagram de Travel Coach Network en español y descubre más en nuestra web de travelcoachnetwork.com. Nos encantará conectar contigo dentro de nuestra comunidad global en Facebook, Travel Coach Network Global Community. Y también puedes descargar tu guía gratuita para principiantes en Travel Coaching mediante el link que encontrarás en las notas de este episodio. Y si conoces a alguien que pueda estar interesado en Travel Coaching, asegúrate de compartir este podcast con ellos. Te lo agradecemos de corazón. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.